Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, tengo ganas de grabar un podcast, pero no sé muy bien qué decir. Estoy bastante conmovida, afectada. Quienes estuvieron siguiendo el minuto a minuto de estos días saben que ayer juntamos las cenizas de mi papá y de su mujer, que había fallecido 10 años antes. Ayer se cumplieron 10 años de la muerte de Norma. Fueron mis hermanos a Luján a retirar el cuerpo del nicho y a cremarla. Y luego nos juntamos en San Telmo, en la casa de mi papá, a la tarde para juntar las cenizas de los dos. Las cenizas de mi papá ya estaban en casa, en la casa de él. Juntamos las cenizas de los dos en un ritual y pusimos música, charlamos. Estuvo muy hermoso, también muy movilizante, porque había muchas fotos que yo no recordaba o no conocía. Había álbumes de fotos que tenían mi nombre. Y también se leyó una carta de Norma, de la mujer de mi papá, que si ustedes no saben o no han leído, ni basta de repetir la historia familiar, ni Ensambladas, que son 2 libros en los cuales, y en Dar la Teta también, menciono parte de mi historia. Mi papá y su mujer Norma se casaron antes de cumplir los 20 años, creo que unos años antes. Estuvieron muchísimos años juntos, creo que casi 50. Y Norma falleció hace 10 años y mi papá sobrevivió estos últimos 10 años, formó otra linda pareja, pero siempre estuvo muy conmocionado y le faltaba una parte de sí después del fallecimiento de Norma. En el medio de todo esto que les estoy contando, en 1985, nací yo. En ese año también nació mi hermano. Mi hermano es hijo de mi papá y de Norma, igual que todas mis hermanas mayores. Y yo soy hija de mi mamá, que vive, por suerte, y de mi papá, de una relación que podríamos llamar extramatrimonial. Una relación de pareja que mi papá formó con mi mamá, una relación de mucho amor, donde fui planeada de alguna manera. Y bueno, hay cosas que no tengo del todo claras porque bueno, ya los protagonistas muchos no están, pero tengo entendido que Norma desde el primer momento supo o intuyó y después comprobó que mi papá estaba teniendo otra relación y que el embarazo de mi mamá era de mí. Se conocían, mi papá siempre quiso hacerle lugar en la familia a mi mamá tenía una muy linda relación con Norma, incluso durante lo que duró ese vínculo paralelo, entre comillas. Y Norma siempre estuvo de acuerdo en apoyar mi inclusión a la familia, aunque fueron 9 años en los cuales yo sabía, mis primeros 9 años de vida en los cuales yo sabía que tenía un hermano que en algún momento iba a conocer, que es mi hermano de mi edad, digamos, pero en el que veía a mi papá en el contexto de sus viajes a Rosario, porque él es de Buenos Aires, era de Buenos Aires, donde yo obviamente digo, me río porque no casualmente hice mi viaje de la madre al padre, ¿no? Cuando terminé el secundario me vine a vivir a Buenos Aires con muchas razones lógicas de lo que Buenos Aires podía darme, pero bueno, no era ni más ni menos que el lugar en el que vivía mi papá y su mujer y mis hermanos. Y bueno, creo que me perdí en el cuento, pero pasaron 9 años en los cuales yo no sabía que tenía otras hermanas, mis hermanas y mi hermano no sabían de mi existencia. Mi papá venía a verme, obviamente soy hija reconocida de mi papá y tenía vínculo y relación con mi papá, vivía con mi mamá. Y mi papá decidió que hasta que mi hermano y yo no tuviésemos una infancia avanzada, no estaba bueno
que nos conozcamos. Una vez en realidad vinieron Norma y mi papá a conocerme a mí con Manuel, con mi hermano, cuando teníamos más o menos 1 o 2 años los dos. Hay fotos de eso, hay fotos de mi hermano y mía con mi mamá, hay fotos de mi hermano y mía con mi papá y hay fotos de mi hermano y mía con Norma. Pero no nos dijeron que éramos hermanos, y después de eso yo sabía que existía mi hermano porque mi mamá me lo había dicho y estaba esperando el momento de conocerlo, y cuando llegó ese momento me enteré que había 3 hermanas más grandes más, que había sobrinos y una gran familia. Norma siempre estuvo al pie del cañón, queriendo que mis hermanos me incluyan. Y a mí me dolieron esos 9 años de espera, y le he reclamado a mi papá por qué no hizo el ensamble antes. Pero bueno, también entendí que las cosas se juzgan en su tiempo y espacio, que los niños, por más que querramos, no podemos estar en los zapatos de quienes nos antecedieron, y entiendo y respeto las cosas como son y como fueron, con las posibilidades de cada una y cada uno. Mi mamá siempre ha sido una madrina para mis hermanos. Los quiero muchísimo, como hijos propios. Y lo mismo era Norma para mí. Yo a partir de los 9 años empecé a ir a pasar las vacaciones con ellos, a venir en realidad porque estaban acá en Buenos Aires. Y muchas veces venían mis hermanos, sobre todo los 2 más chicos, o sea, Manuel y Lucía, a pasar algunos días a Rosario con mi mamá y conmigo. Esa es como mi gran historia, y yo creo que es una historia de amor. La otra vez hicimos un podcast de poliamor y familias ensambladas. Hoy me doy cuenta que tiene mucho que ver con mi historia, lo que yo quise contar. Ahí yo no tengo ninguna experiencia en el poliamor como tal, digamos, no he tenido varias parejas simultáneas. Pero sí, vengo de una familia ensamblada que es una red poliamorosa. Porque tal vez no es una familia ensamblada como las que todos conocemos. O tal vez sí, pero para su época eso era bastante vanguardista. Que no sé, que mi mamá y Norma pasen Navidades en el mismo sitio y lugar. Bueno, que ayer hubiesen fotos de mi mamá también colgadas en este homenaje que se hizo a ellos dos. Y el amor que nos tenemos, porque muchos ni siquiera hemos compartido mucho tiempo, porque cuando yo llego a los 9 años a la vida de esta familia, mis hermanas me llevan 20 años. Muchas de ellas estaban viviendo en otras provincias de la Argentina, con sus hijos, parejas. Así que no he tenido la oportunidad de convivir más que poco tiempo, y con los 2 más chicos nada más. Sin embargo, tenemos un respeto y un amor profundo, y sobre todo un respeto de que cada uno vivió su lugar con las mejores intenciones, digamos. Nadie se pone a pensar nadie puede discutir el dolor que siente mi mamá con la pérdida de mi papá. Nadie deja de invitarla. Y tampoco nadie pone en duda el posible sufrimiento de Norma ante toda la situación. Incluso a algunas de mis hermanos les ha costado como conocerme, digamos, hubo ahí como un enojo para con papá y una aceptación de unos meses de la situación en su momento, en el, año 94. Bueno, no casualmente ayer, cuando empiezo a compartir un poco de todo esto, y hay una foto en la que está mi mamá, está Norma, está mi mamá embarazada de mí, está mi papá, está mi hermano bebé. Todo el mundo quiere saber y no entienden. Para mí obviamente es natural que hubo una situación de un hombre que posiblemente, por lo que yo entiendo, amaba a 2 mujeres y que en ningún momento pensó en separarse de su mujer, jamás, y que al mismo tiempo también tomó la decisión de tener otra hija con otra persona, y eso de alguna manera fue conciliado, aceptado, sanado, para que todos hoy estuviésemos así y acá y seamos parte.
Pero no casualmente, yo ayer venía justo de pedirles como experiencias de situaciones judiciales con exparejas con respecto a la tenencia, a los hijos, porque me había llegado una historia de una mujer que contaba que el papá de su hija estaba como pidiéndole la tenencia, y situaciones muy dramáticas, muy dolorosas, vividas en entornos judiciales en los cuales yo nunca estuve, nunca hubo abogados de por medio en lo que fue mi crianza, jamás. Sí, tampoco en la crianza de mis hijos, sí, en el acompañamiento que yo hice a mi pareja que tenía sus hijos con algunas dificultades que tuvo con la madre de uno de sus hijos y que no podíamos verlo. Y me llegaron muchos relatos de mujeres que estaban completamente tomadas por una situación en la cual tenían dificultades para acompañar procesos judiciales en los que estaban involucradas sus parejas con exparejas anteriores, del tipo, no sé, tengo un hijo con mi pareja que todavía no conoce a sus hermanos porque la ex de mi pareja, que es la mamá de los hermanos, no deja que mi pareja vea a sus hijos, etc. Y también me llegaron varias personas por mensaje diciéndome como que descreían de estos hombres como tan justos y tan buenos padres. Digamos que por alguna razón esas exmujeres estaban limitando el contacto y que siempre tenemos que pensar en esas exmujeres que alguna razón deben tener y no comprar los discursos de estos hombres pacíficos. Y por un lado es un sí, más desde la mirada de la perspectiva de género, desde la mirada feminista, desde la cantidad de casos que conocemos, que son enormemente mayores en porcentaje, las aberraciones y las violencias producidas por padres varones hacia sus hijas y hijas, y la necesidad de que la justicia proteja a estas mujeres. De hecho, estuve compartiendo en varios momentos de esta semana el Instagram Alma se queda, que es una mamá que está luchando para que la justicia francesa no le dé la tenencia al padre en Francia, un padre violento acusado de prácticas muy perversas. Y por supuesto que visibilizo y apoyo estas situaciones, pero no puedo dejar de decir que cuando me llegan estos mensajes de mujeres doloridas, yo no estoy mirando al tipo, no estoy mirando al hombre para ver si realmente es tan buen padre como dicen, o si es mal padre, o si realmente la ex tiene algo de razón. Yo estoy mirando a esa mujer con estos hijos que no pueden conocer a sus hermanos, a esos hermanos que no tienen vínculo con esta mujer que vendría a ser la madrastra, o con sus medios hermanos, incluso dudando del buen paternar del hombre que está en el medio, por supuesto sacando excepciones de peligro, o sea, de situaciones realmente límites. Me llegaron muchísimos mensajes de mujeres cuyas parejas, no importa si, o sea, no las veo como parejas mágicas, divinas, hermosas, no importa. Muchas mujeres sufriendo porque no pueden compartir con esos otros hijos. Porque también hay una sociedad, y en esto incluyo a varones y mujeres, que le da la espalda a las madrastras, donde las mujeres nuevas o anteriores no tienen lugar, porque las mujeres no nos hacemos el lugar entre nosotras tampoco. Entonces, si yo tengo que pensar en mi historia, al primero que juzgaría es a mi papá. Pero no se me ocurriría juzgar a estas dos mujeres, y gracias a estas dos mujeres la familia está unida. Sí, Norma podría haber estado en su derecho de estar tan dolida de no querer que yo ni siquiera aparezca en escena. Pero no hubiese sido justo, ni para mí ni para mis hermanos. Y no tiene que ver con mi papá, ni siquiera con mi mamá. No hubiese sido justo, porque hay niñas de por medio. Y diferencias en las crianzas va a haber siempre. No va a pasar, porque por algo nos separamos. No va a pasar que yo, cuando mis hijos se van a la casa de dos padres, porque encima tienen dos padres distintos con dos formas de vida distintos, yo esté 100% en paz y tranquila de que van a tener la vida que yo les daría. No.
no comen lo que yo les daría, no juegan a lo que yo les jugaría, no viajan como a mí me gustaría, me da miedo cuando manejan los padres el auto, digo, tengo que enfrentar y sortear obstáculos enormes, enormes, como ellos los tendrán que enfrentar conmigo. De hecho, post pandemia se estableció como un régimen, o sea, entre nosotros, ¿no? Porque no hubo abogados, pero un régimen de crianza compartida. O sea, realmente veo a mis hijos la mitad del tiempo y eso me parte el alma, porque no me pasaba antes de la pandemia. Y lo tengo que aceptar y tramitar y elaborar. Y mientras mis hijos no estén en peligro, y el peligro midiéndose en extremos, porque yo también podría considerar que están en peligro, no sé, les doy una situación hipotética que no es real en mi caso, ¿no? Pero yo podría imaginar que están en peligro porque, no sé, porque comen comida chatarra. Bueno, escapa a mi posibilidad, digamos. Tengo que priorizar el interés superior de mis hijos, que es que aunque coman comida chatarra, tengan la experiencia de ser paternados por sus padres y de tener sus hermanos y de conocer a sus madrastras, aunque no me quieran a mí. Entonces acá está el punto de correrse de la escena y la importancia de correrse de la escena. Las mujeres que crían hijos de sus parejas sufren, ponen todo por nada, porque no hay ninguna garantía. Te separás y esos chicos por ahí no los ves nunca más en la vida. Y eso es enorme. Es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo es un dar enorme. Y es hermoso cuando podemos agradecer con todo lo malo, con toda la mierda en el medio. Sale bien. Cuando hay predisposición y amor, sale bien. Y sobre todo cuando uno se pone en el lugar del otro. Se me viene a la mente el día de mi cumpleaños de 15. Yo entro de la mano de mi hermano. Estaban todos mis hermanos, mi papá, mi mamá, mis amigos. Y mi mamá lo primero que dice cuando yo me acerco a saludarla, porque es la primera persona que veo, me dijo primero a Norma. A mí me enojó mucho tiempo eso, porque sentí que mi mamá lo hacía desde un lugar como de no poder priorizarse como madre. Dijo que yo primero la saludara a Norma, no a ella. Y yo lo sentí en su momento como que ella no se hacía cargo de su rol de madre y de que yo la quería más a ella, porque es mi mamá, y porque además vivía con ella. Y ella dijo primero a Norma. Y hoy por hoy lo veo como un gran acto de amor, muy parecido a esto que les voy a leer ahora, un pedacito de una carta que ayer se leyó en el homenaje, en la Junta de las Cenizas, que es una carta que encontramos que le escribió Norma a mi papá, o sea, a su marido, sobre mí y sobre el haberme conocido, seguramente cuando yo era chiquita o cuando tenía casi esos 9 años y empezaba a conocer a mis hermanas de la mano de ella y de mi papá. Y mi mamá permitiendo por primera vez soltándome, ¿no? Soltándome. A ver si la encuentro a la carta porque la tengo que buscar también dentro de este celular. Y no está muy legible. Ténganme algo ¡Upalala! Yo mientras hablo camino. Siempre me pasó eso. Cuando estudio también. No me puedo quedar quieta. Y entonces me choqué con una puerta. ¿Dónde está el grupo acá? Bueno, la carta tiene muchos años. Yo creo que debe tener, no sé, 20 y pico de años. Y cuesta leerla. De puño y letra además. Pero dice: realmente me he quedado anonadada al reencontrarme con algo que es maravilloso. Me he quedado emocionada con esa alma que en ningún momento me hizo sentir rechazada. Me he encontrado con esa cosita chiquitita, pero grande a la vez, que me hace sentir con sus gestos, que sabe
y hace sentir lo que en sus ojos se expresa. Le dice Norma a mi papá sobre mí. Hoy pido perdón para los que no me pueden entender. Pido perdón para los que me hicieron sufrir. Pido perdón, que nos puedan perdonar a todos. Porque así, no entiendo la letra, debe ser para que esa fuerza llegue hasta mí y desde aquí en más poder luchar contra todos para que estos hermanos sean unidos, sean una familia, para que nada los pueda separar. Sigue y dice que va a luchar hasta el final para que cuando esta belleza, que soy yo, por fin cumpla los 15 años dentro de unos años, tenga su familia, que son sus hermanos, unidos con mucho orgullo y puedan compartir y bailar el vals juntos y así todos seguir hasta el final. No puedo seguir, estoy muy emocionada. Oscar le dice a mi papá, lucharemos juntos para que puedas solucionar todas tus inquietudes. Besos, Norma. Y en esta carta simplemente se está abriendo de corazón y está diciendo que va a luchar hasta contra los prejuicios, una mujer de pueblo. Lo que está diciendo es, no me miren con malos ojos a mí, no me miren con ojos de cornuda. Y si me miran lo lamento. Vamos a luchar en una sociedad misógina y de pueblo, gente, porque vivían acá en Capital, pero eran gente de pueblo. Para que estos hermanos sean unidos. Y finalmente sí bailamos en los vals de los 15, pero no solamente eso, sino que juntamos juntos las cenizas ayer, cosa que yo les agradezco enormemente a mis hermanos, la oportunidad de estar presentes. Les agradezco que le hayan invitado a mi mamá con tanto amor, que no pudo venir porque está en Rosario esperando la vacuna y no sabe qué día se la van a dar. Y para mí es muy hermoso poder ser como un ejemplar de lo que es crecer en una familia ensamblada, cosa que va a ser como lo común de todas las nuevas generaciones, de mis hijos, pero no era tan común hace tantos años. Y hubo otros ejemplos en la familia de algo parecido que no terminó tan bien. Entonces, bueno, acá estamos. Yo les propuse a mis hermanos que con lo poco que quedaba de papá podamos viajar, con la nada que nos quedó, podamos hacernos unas vacaciones juntos, y es la idea para mitad de año, vacacionar juntos, pero bueno, por la pandemia no sabemos si vamos a poder salir del país, pero es una linda manera de homenajear. Hubo muchas risas ayer, mucho humor negro, y eso nos salva, siempre nos salva, nos regala. Lo que la muerte tiene para regalarnos es el amor y el humor, sin duda. Y solo decirles que las familias ensambladas cuestan miradas ajenas, cuesta no caber en lo políticamente correcto. Incluso en la actualidad, porque si lo políticamente correcto del pasado podía ser la familia conservadora, legal, hoy lo políticamente correcto puede ser, los principios de la libertad, del amor libre, del amor no romántico, del feminismo, etcétera, etcétera. Y las situaciones particulares son particulares. Si bien todos tenemos una historia en común, después hay historias biográficas personales. Entonces yo me animo a publicar a estas mujeres que sienten que están recibiendo un daño por parte de otras mujeres, y me animo a mostrar esta otra realidad, de cómo uno puede, incluso herido, porque ¿por qué las otras mujeres estarían haciendo algún daño? Y porque están heridas, no porque son malas. No es desde la maldad, es desde el miedo, en todo caso, el miedo a que nuestros hijos sufran, y desde el estar muy heridas, y heridos, por supuesto. Pero mirar al otro desde su herida, desde lo que no puede, desde sus miedos, es tan sanador, tan pacificador, que les quería regalar esta reflexión.
y escucharme a mí decirlo también, porque es una forma también de ir elaborando el duelo para mí. Así que les agradezco un montón la escucha. Gracias. Nuevamente queda para otro capítulo la foto de mi depresión de los 18 años, que muchos me preguntan también por qué vivía sola. Bueno, yo me vine de Rosario a vivir sola acá a los 17, con mucha autoexigencia, pero queda para otro capítulo la depresión y todo lo que me pasó en ese momento, que fue uno de los momentos más duros de mi vida. Gracias por estar ahí y por escuchar. Un beso gigante y hasta la próxima.